Amigos del canal, reciban muchos saludos de mi parte. Vamos a leer dos versículos que están en segunda de Pedro 3:15 y 16. Y dice así. Repito, segunda de Pedro 3:15 y 16. O sea, capítulo 3, versículo 15 y el versículo 16. Dice así, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Cómo abordar pasajes difíciles? Bueno, ya nos dimos cuenta que con un solo versículo nos dio la clave. Acabamos de leer aquí en la segunda de Pedro 3:15, 16, en donde dice, y voy a leer, dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea, ¿quién le dio la sabiduría a Pablo? El Señor Jesús, ¿no? Exactamente. Vamos a leer una nota aquí. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Al analizar las cartas del apóstol Pablo, Pedro escribe que en ellas y en algunos otros lugares en las escrituras hay algunas cosas difíciles de entender. Los indoctos e inconstantes tuercen o distorsionan estas palabras para su propia destrucción. Pedro no dice que todas las cosas sean difíciles de entender, sino solo algunas. Esta semana le daremos una mirada no tanto a los textos difíciles propiamente dicho, sino a las posibles razones de estos desafíos y de qué manera podemos resolverlos. En definitiva, algunas de estas declaraciones desafían quizá nunca se resuelva de este lado del cielo. Al mismo tiempo, la gran mayoría de los pasajes bíblicos no presentan ninguna dificultad y no debemos permitir que el escaso número de pasajes difíciles debilite nuestra confianza en la confiabilidad y la autoridad de la palabra de Dios en su conjunto. Aquí hay muchos pasajes o textos. Voy a leer esto que dice así, y esto está vamos a leer 2 de Timoteo 2, 10 al 15, dice así. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, y aquí habla Pablo, ¿no? Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con la gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos en Él, también viviremos con Él. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa el bien para la palabra de verdad. No quiero dar muchas explicaciones porque no tenemos mucho tiempo, pero con la ayuda del Señor, ustedes escuchan este audio y van a ir asimilando a través del Espíritu Santo, a través especialmente su entendimiento de ustedes. Porque
El Espíritu Santo no nos va a venir a ayudar si nosotros no queremos usar nuestro entendimiento. Nosotros como humanos no somos, o Dios con nosotros. Dios no se compara con Satanás. Y es muy feo compararlo, pero en la mera verdad no lo comparamos como para quién es mejor o quién está mal o así. No, no, no. Lo que quiero dar a entender en en esta plática es que Satanás nos forza a hacer las cosas. Satanás nos incita a hacer las cosas, a portarnos mal con nuestras esposas, a portarnos mal con nuestros hijos, con nuestros vecinos, en el trabajo, y nos incita a hacer cosas malas. ¿Cuántas veces Dios lo ha incitado a usted a hacer cosas malas? ¿Cuántas veces Dios lo ha traído o lo ha llevado para que usted vea cosas malas y haga cosas malas? No, Dios no es de ese tipo de espíritu. Dios es bueno, Dios practica la justicia. Y en la justicia, esto es lo que estamos hablando ahorita, es parte de la justicia de Dios. Bueno, vamos a leer otro texto aquí. Vamos a ver qué dice Santiago 4:6-10. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Cuál es la clave aquí del conocimiento de la palabra y el acercamiento a Dios? Pues primeramente dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. O sea, hay que practicar la humildad para poder entender la palabra de Dios. Para que tengamos el Espíritu Santo tenemos que practicar la humildad. ¿Y qué es la humildad? Es aquello de dejar todo por un lado, aquello que nos hace sentir grande. Si nosotros tenemos títulos universitarios, doctorados o licenciatura en algo, tenemos que dejar eso a un lado, porque eso no nos va a servir con Dios mientras estamos vivos. Dios no necesita eso, pero tampoco Dios desecha eso. Si tú traes un doctorado, tú traes una licenciatura, tú traes un título universitario o vienes de la preparatoria, un diploma en bachillerato, simplemente la humildad consiste en decir, pastor o qué sé yo, o hermano, aquí está mi título, aquí están mis títulos para el Señor. Yo no soy nada, porque en verdad tener un título universitario no contribuye el 100%, no contribuye, diría yo, el 100% para con Dios, porque los caminos de Dios son otros. Es totalmente diferente la enseñanza humana y la enseñanza de Dios. Nunca se va a comparar, porque usted en la universidad, yo pienso que la mayor parte de las universidades en todo el mundo, yo pienso, ¿no? Pero en mi país, así como Guatemala, en México, en Estados Unidos, aquí para ser universitario tienes que pasar por una prueba en donde tienes que presentar un trabajo en donde tú tienes que confirmar de que no existe Dios. O sea, vamos rumbo al ateísmo, ¿no? Entonces, por eso es que la ciencia humana es otra. Porque la ciencia humana no te va a hablar de Dios, sino te va a hablar de las cosas, de la ciencia del ser humano que ha desarrollado a través de la ciencia de Dios. No es ciencia humana exactamente, sino es que el ser humano ha agarrado un poco de la ciencia de Dios y ya se cree una gran cosa. Tienes un doctorado en psicología y dices tú, no, pues ya soy psicólogo. Tengo doctorado, tengo licenciatura en psicología.
Y dices tú, pues no, pues yo soy psicólogo. Pero esa ciencia que tú tienes no es tuya. Esa ciencia es de Dios. Dios se lo dio al hombre y el hombre vino y dijo, no, este es mío ahora. Esto no es de Dios, este es mío. ¿Sí me explico cómo está la situación, no? Bueno, ahí está. Y por eso es que es bien importante la humildad. Ahora, en la Biblia nunca dice que, un doctor no sirve para la obra de Dios o un licenciado no sirve para la obra de Dios. No, también han habido personas preparadas entre los apóstoles, como Pablo. Pablo se crió bajo ¿cómo se llama? Una educación alta, la más alta, que podríamos llamarle licenciatura, doctorado en algo en ese tiempo. Y si ustedes leen los libros de Pablo como Romanos, Gálatas, Corintios, Segunda de Corintios, Timoteo, carta a Timoteo, Hechos de los Apóstoles no, pero Filipenses, Colosenses, usted lee todos sus libros. Solo si usted se anima a leer un poco Romanos y se va a dar cuenta que se queda en la luna, no entiende. Entonces, claro, son pasajes especiales, no son escritos especiales, no inspirados por Dios. Pero lo que quiero dar a entender aquí es que Dios no rechaza al licenciado, ni al doctor, ni al que tiene doctorado, pero que traiga su título y que lo ponga a los pies del Señor y decir, aquí está mi título, quiero servir a Dios. Dime qué debo hacer. Pero no vas a llegar y vas a decir, traigo un título doctorado en teología, licenciado o tengo licenciatura en teología y ustedes aquí no están bien, ustedes tienen que hacer esto, ustedes están mal, ustedes explican mal las escrituras, ustedes no las explican bien, ustedes necesitan hacer muchas preparaciones porque ustedes no andan bien. Si usted llega con una actitud de mandar, de tomar justicia en su mano, actuar como Dios, ya va por mal camino. Aquí consiste en llegar y entregar su título, entregarle a Dios, decir, este es mi título, Señor, ahora dime qué debo hacer. Esa es la humildad que habla aquí. Todos nosotros, no importa que tengamos título o no título, todos los seres humanos, todo cristiano, toda persona que quiere ser devoto a Cristo, todo cristiano que quiere ser devoto a Cristo, porque acuérdense, hay cristianos falsos, hay cristianos a medias, hay todo tipo de cristiano y luego está el devoto cristiano que es probablemente entre 1000 hay uno. ¿Ve? Entonces hay varios tipos de cristianos. Entonces, acuérdense que cuando un cristiano o cualquier persona quiere ser devota a Jesús, cualquiera, tengas título o no tengas título, vas a tener que llegar y decir, Señor, aquí estoy, aquí traigo mi título. O diría un campesino, yo no tengo título, pero soy campesino, yo conozco la agricultura, yo conozco más que los de la ciudad, aquí traigo mis conocimientos y te los pongo a ti. O el que trabaja en soldadura, diría, Señor, yo fui a la escuela, yo estudié para ser soldador o en soldadura, yo hago puertas, yo hago ventanas de hierro, hago todo eso, soy muy sabio, muy inteligente, soy muy reconocido, gano mucho dinero, tengo bonita casa, pero Señor, aquí traigo todo y te lo entrego a ti. Esa es la humildad que está hablando el Señor. Es una manera de humildad. No exactamente la humildad, pero es una parte de la humildad que nosotros deberíamos de demostrar en cuanto a la palabra de Dios. Traer todo lo que es el yo personal, todo aquello que te hace sentir grande, cualquier cosa que te hace sentir grande, traerlo y ponerlo a Dios y decir, Señor, aquí estoy. Y así como dice aquí la palabra de Dios. Por eso dice aquí, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, someternos a Dios, o sea, no exactamente, dice la palabra someteos a Dios, pero en someternos a Dios también implica someter nuestras posesiones a nuestros títulos, nuestro conocimiento, nuestra preparación,
nuestra inteligencia, someterlo a Dios y decirle, aquí está, a ver, ¿para qué soy bueno, Señor? Esa es la respuesta. Ahora, hay un texto en Gálatas 6:9 que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo pagaremos, si no desmayamos. También hay condiciones. Hay una condición aquí. El hecho de que nosotros llegamos humilde no quiere decir de que ya ahí terminó todo, no. Pero aquí hay condiciones, que no nos cansemos de hacer el bien. O sea, de practicar la humildad también, de seguir todas las políticas, todos los requisitos que nos pide el Señor Jesús, no debemos de cansar de hacerlos, de practicarlos. Dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, cuidado con desmayar, porque nos podemos desmayar. Si nos desmayamos, o sea, en otras palabras, si dejamos de hacer la palabra de Dios, entonces vamos a tener problemas. A ver qué dice Hechos 17:11. Y esto eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto sucedió en la era de los apóstoles. Los apóstoles andaban predicando de pueblo en pueblo, llegaron a un pueblo que se llama Tesalónica y se encontraron con muchas personas ahí, y las personas recibieron a los apóstoles, pero los apóstoles, las personas que recibieron a los apóstoles, escucharon a los apóstoles lo que dijeron, pero no se conformaron. La gente, ese poquito de personas en ese tiempo, no se conformaron con escuchar a los apóstoles, sino ellos dijeron, bueno, ya los escuchamos, ahora necesitamos nosotros estudiar por nuestra propia cuenta para ver si es verdad lo que dice Pablo, a ver si es verdad lo que dice Pedro, a ver si es verdad lo que dice Marcos. O sea, estas personas son un ejemplo para nosotros. ¿Por qué está en la Biblia? Porque nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y eso nos olvidamos, no hay quien nos predica. Lo único que nos predican es que tráeme la ofrenda, tráeme el diezmo, pórtate bien, cuidado con comer chile, cuidado con tomar una cerveza, cuidado con mirar a una mujer, cuidado con hacer esto. Pero a nuestros líderes se les olvida decirnos de que nosotros necesitamos escudriñar las Escrituras. Porque si nosotros nos tienen asustado, si no haces esto, te va a pasar esto, si no haces aquello, te voy a cortar de la iglesia, si no haces acá, ya no te voy a dar privilegio, entonces vamos a estar bajo un régimen, como quien dice un régimen comunista o un régimen neoliberal que manda al pueblo y le dice al pueblo lo que tiene que hacer, y todo mundo asustado. Y la palabra de Dios no consiste así, no es la manera de llevar una vida en Cristo, sino la manera más correcta de llevar una vida sana espiritualmente es uno mismo tiene que aprender a tomar estos ejemplos de esta gente de Tesalónica en la era de los apóstoles, de escuchar al pastor, escuchar a tu líder, escuchar a la persona a quien te habla, pero tú mismo vas y buscas en las Escrituras a ver si es cierto lo que te están diciendo o no. Por eso es de que hay muchos falsos cristianos en este tiempo, porque no más escuchan lo que dice el líder. El líder dice, no, pues confiésense, y dice, no, está bien, me confieso. Que el líder dice, no, pues dame ofrenda, y dice, aquí está la ofrenda. El líder dice, no, pues vamos a necesitar recoger más dinero, y usted dice, no, está bien. Y cualquier cosa que cuando usted habla con la gente, dice, no, pues fulano de tal me dijo esto, no, mi líder de la iglesia me dijo esto, no, que el líder de la iglesia dice esto. No es lo que dice el líder, es lo que dice Dios, no el líder. Necesitamos aprender eso. Si nosotros queremos ser buenos cristianos, tenemos que aprender
a aferrarnos al Señor Jesús y a decir lo que dice la Biblia, lo que dice el Señor Jesús, lo que dice el Padre, no lo que dice el hombre, no lo que me dijo el pastor, no lo que me dijo mi líder, no, lo que dice la palabra. Ese es el verdadero cristiano. Eso es parte de la vida de un cristiano. Entonces, eso es otra manera de parte de la humildad, es parte de la humildad, otra manera de ser humilde, de ser estudioso. Bueno, ahora vamos a leer una nota muy rápido. La naturaleza de la experiencia religiosa de una persona se revela por el carácter de los libros que escoge para leer en los momentos desocupados. Para tener un estado mental sano y principios religiosos firmes, los jóvenes deben vivir en comunión con Dios mediante su palabra. Al señalar el camino de la salvación por medio de Cristo, la Biblia es nuestra guía hacia una vida más elevada y mejor. Contiene la historia y las biografías más interesantes e instructivas que se hayan escrito. Los que no han pervertido su imaginación con la lectura de novelas, hallarán que la Biblia es el más interesante de los libros. Mensaje para los jóvenes, páginas 193-194. Al apartarse de la palabra de Dios para alimentarse de los escritos de los hombres no inspirados, la mente llega a empequeñecerse y degradarse. No se pone en contacto con los profundos y amplios principios de la verdad eterna. La inteligencia se adapta a la comprensión de las cosas con las cuales se familiariza. Al dedicarse a las cosas finitas, se debilita. Su poder decrece y después de un tiempo llega a ser incapaz de ampliarse. Palabras de vida del Gran Maestro, página 23. Antes de la primera venida de Cristo y en ocasión de ese acontecimiento, los maestros religiosos elucubraron ideas extrañas tan íntimamente mezcladas con porciones de verdad, que llegaron a tener un tremendo poder para engañar y apartaron a las almas de Dios, aunque seguían conservando el aspecto de verdaderos adoradores del Señor. Encontramos una situación similar en el seno de la sociedad de estos últimos días. Los que se apartan la fe mezclan con su creencia diversas opiniones humanas. La Biblia es objeto de crítica. ¿Difiere tanto los pastores en su interpretación porque las escrituras son inconsecuentes o contradictorias? No. El problema consiste en que los hombres están haciendo hoy lo que hicieron en el tiempo de Cristo y están enseñando los mandamientos de los hombres como si fueran doctrinas. Los maestros religiosos se encuentran en la misma condición de los fariseos de quienes Jesús dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mateo 22-29. Se presumía que los mismos hombres a quienes se dirigieron estas palabras debían enseñar las escrituras al pueblo e interpretarlas cada día con Dios. Página 162. Algunos de los que enseñan la verdad presente tienen tan deficiente conocimiento de la Biblia que les es difícil citar un texto de la Escritura correctamente de memoria. Al cometer las torpes equivocaciones en que ocurren o incurren, pecan contra Dios. Tuercen las Escrituras y hacen decir a la Biblia cosas que no están escritas en ella. Algunos piensan que la educación o un conocimiento cabal de las Escrituras son de poca importancia con tal que uno tenga el Espíritu, pero Dios no manda nunca su Espíritu para sancionar la ignorancia. Él puede compadecerse y bendecir a aquellos que están de tal modo situados que les es imposible educarse y lo hace, hasta con descendencia a veces hacer perfecta su fuerza en la debilidad de ellos. Pero es deber de los tales estudiar la palabra de Dios. La falta de conocimiento de las ciencias no es excusa alguna para descuidar el estudio de la Biblia.
porque las palabras de la inspiración son tan claras que aún los que no tienen letras pueden comprenderlas. Obreros Evangélicos, páginas 111, 112. Amigos, tengan ustedes una buena tarde, un buen día, una buena noche, donde están en todo el mundo. Mensaje dirigido de la palabra de Dios a ustedes. Mensaje del Señor Jesús, del Padre dirigido a ustedes. Yo fui nomás un instrumento que leí para ustedes. Pero aquí, el autor, el que dirige, el que prepara todas las cosas, el que está encargado de esto, es nuestro Señor Jesucristo, nuestro abogado, nuestro líder, nuestro director, nuestro todo. Él es el que dirige todo. Que tengan una buena noche, un buen día, una buena tarde, donde estén. Hasta pronto.